Un cordial saludo para todos los estudiantes de grado décimo. Vamos a hacer un repaso sobre el movimiento de lanzamiento hacia arriba y de movimiento semiparabólico, ya mirado el año anterior. Entonces vamos a dar inicio a este estudio. Vamos a comenzar con lo que es el movimiento de caída libre, pero en caída libre vamos a trabajar más que todo es con el lanzamiento hacia arriba. Recordemos que en caída libre hay dos tipos de movimiento. Uno que es cuando se deja caer un cuerpo de arriba hacia abajo y otro cuando se hace un lanzamiento, ¿sí? Y se le llama un lanzamiento vertical, pero es dirigido hacia arriba. En este caso vamos a hacer un repaso del lanzamiento vertical. Para ello es bueno recordar las fórmulas que rigen este tipo de movimiento. Aquí tenemos para la gravedad. Todo esto deben ustedes copiar en su cuaderno para calcular la velocidad final, para calcular el tiempo, para calcular la altura, y esa fórmula también que nos sirve para varios elementos, para calcular la altura máxima, velocidad final o la velocidad inicial también nos permite. Recordemos que si el lanzamiento es hacia arriba, muy importante esto, la gravedad debe colocarla negativa. Recuerde que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, esa no cambia. Para ello hay unas características que tiene este lanzamiento vertical hacia arriba. Las vamos a ver rápidamente porque estas ustedes ya las conocen. La trayectoria del movimiento lineal es lineal. ¿Qué quiere decir? Que es en línea recta. Se dirige hacia arriba en línea recta. Y el cuerpo regresa al punto de donde salió. De aquí salió, va hacia arriba y regresa por el mismo camino. Regresa por el mismo camino nuevamente hasta el piso. Mientras sube ese cuerpo, ¿sí? Miren que la velocidad va disminuyendo. Por eso se llama un movimiento uniformemente retardado. Si la velocidad va disminuyendo significa que la gravedad es negativa. Otra característica, el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que emplea para regresar. Es decir, aquí para subir todo esto emplea un tiempo hasta llegar a la máxima altura, y de aquí para bajar emplea el mismo tiempo. En la altura máxima la velocidad final, aquí es final, no es inicial, es cero. Es decir, cuando parte de aquí la velocidad inicial, aquí va disminuyendo hasta que llega a este punto donde ya se detiene para poder regresar, y esa velocidad final se hace cero. El tiempo máximo, ¿qué es? Es el empleado en subir. A eso se llama tiempo máximo, tiempo que tarda en subir. Miren que hay un tiempo máximo y un tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el que emplea en alcanzar esa máxima altura y en regresar al piso. Es decir, hay que sumar los dos tiempos. Miren, aquí está el objeto, se lanza hacia arriba, como va mermando la velocidad hasta hacerse cero. Por eso la gravedad es negativa. En cambio, cuando ya llega a este punto, el cuerpo empieza a bajar, miren. Y como la velocidad empieza a aumentar, por eso la gravedad es positiva. Ahora el movimiento en dos dimensiones. En este caso, el movimiento tiene una forma denominada semiparabólica. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando se lanza horizontalmente desde una cierta altura. Por ejemplo, cuando sale una pelota rodando por el borde de una mesa. Se dan cuenta que ustedes al salir esa esfera o esa pelota describe una curva. Cuando un avión vuela horizontalmente y deja caer un objeto, también hace una curva y está haciendo dos movimientos. Entonces, hay un movimiento que es horizontal y otro movimiento que es vertical, pero hacia abajo, ¿sí? Con aceleración constante. Esta aceleración es la gravedad. Para ello, como hay dos movimientos, uno que es horizontal, ese es movimiento uniforme, ¿sí? Y recordemos las fórmulas. Estas fórmulas deben ustedes tenerlas en su cuaderno. Velocidad igual a distancia sobre tiempo, distancia igual a velocidad por tiempo,
y tiempo igual a distancia sobre velocidad. Pero como hay dos movimientos, ya el uno ya lo miramos y el otro es el de caída libre, entonces las fórmulas son las mismas de caída libre, ¿sí? Que ya manejamos con ustedes. Miren, ¿sí? Y que las hicimos el repaso anteriormente. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Este es el movimiento uniforme para movimiento horizontal y las de caída libre para movimiento vertical. Y ahí va a formar más o menos un movimiento curvilíneo. Observen aquí las gráficas, ¿sí? Miren aquí, cómo este cañón va a disparar un proyectil. Si el cañón no le da velocidad horizontal, sino que lo deja caer, va a hacer este movimiento, miren, caída libre. Pero como el cañón sí lo impulsa, le da una velocidad, entonces haría este movimiento en el caso que no hubiera gravedad. Se iría derecho, miren, ¿sí? Pero como hay gravedad, entonces a ese movimiento, mira, actúa la gravedad, entonces avanza horizontalmente, pero también cae al mismo tiempo, mira, avanza y cae. Entonces miren, aquí es muy parecido el gráfico, lo que pasa es que acá ya está con unas fórmulas, la velocidad inicial horizontal, miren, ¿sí? Esta es constante, es la con la que sale del cañón o con la que sale horizontalmente. La velocidad con la que va hacia abajo, ojo, recuerden, es 0. Esta es la horizontal. Miren, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la altura de donde fue lanzado o de donde sale el objeto. Y aquí está la distancia que avanza horizontalmente. Esta es la distancia. Vamos entonces a mirar con ustedes unos ejemplos para que ustedes se puedan dar cuenta cómo se va utilizando las fórmulas. Dice, se lanza verticalmente hacia arriba una pelota con una velocidad de 20 metros por segundo. ¿Sí? Miren, para que vaya hacia arriba tiene que tener una velocidad, en este caso es 20 metros por segundo. Calcular, dice, la distancia que recorre a los 2 segundos, miren, a los 2 segundos, nos dan el tiempo. La magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos, o sea, a este mismo tiempo. ¿Qué distancia o qué altura recorre y qué velocidad lleva? Otra pregunta, ¿cuál es la altura máxima? Pongan mucho cuidado a las preguntas. D, ¿cuál es el tiempo que tarda en el aire? ¿Sí? Para ello es necesario que usted mire los datos que le dan y las fórmulas que va a emplear. ¿Qué datos le piden? Mire, la distancia a los 2 segundos. ¿Qué le dan? Velocidad inicial, 20 metros por segundo. ¿Sí? Mire, tiempo, 2 segundos. Mire. También nos dicen a los 2 segundos. ¿Qué más me piden? Velocidad a los 2 segundos. Mire, este es velocidad a los 2 segundos. Y también me piden la altura máxima. Y me piden también el tiempo. También nos piden o nos preguntan. Nos preguntan también el tiempo. Entonces miren, ahí tenemos unas fórmulas, algunas. Vamos a resolver el primer punto que dice calcular la distancia que recorre. En este caso, la distancia, como es un lanzamiento vertical, se convierte en altura. ¿Sí? Entonces miramos aquí, altura igual a 20 metros sobre segundos por el tiempo. ¿Sí? Miren aquí la fórmula, velocidad inicial, 20 metros por segundo por el tiempo que es 2 segundos. Porque me dice que la distancia a los 2 segundos, por eso utilizo aquí el 2, más un medio por la gravedad. Como es hacia arriba, mire que es negativa la gravedad, por 2 segundos al cuadrado. De ahí es que usted coge una calculadora y empieza a hacer operaciones, mire. Entonces altura igual 20 por 2, 40 metros. Estos segundos, como multiplica, se divide, se cancelan. Menos, más por menos, menos. 9,8 dividido entre 2, 4,9, ¿sí? Metros sobre segundos al cuadrado. Aquí me dice tiempo al cuadrado, mire, 2 al cuadrado, 4 segundos al cuadrado. Esos segundos al cuadrado que multiplican se cancela con esos que dividen. Entonces me queda 40 metros menos 19,6 metros. Altura igual a 20,4 metros. ¿Sí? Ya he hallado la altura que tiene ese objeto cuando ha subido 2 segundos. Ahora la pregunta B me dice la magnitud de la velocidad que llevará a los 2 segundos.
Entonces me piden cuál es la velocidad, miren, la fórmula de velocidad. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces empiezo a reemplazar los valores. Velocidad final, miren, ¿sí? Igual a velocidad inicial, 20 metros por segundo, que nos lo da el problema, más gravedad, pero recuerde que la gravedad es negativa, miren, menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo, miren. Aquí repito, es importante que usted con la calculadora verifique estos valores, ¿sí? Estos resultados. Entonces, 20 metros por segundo, mírenlo aquí. Primero hace lo que está en la multiplicación, menos 9,8 por 2, más por menos, menos, miren. Y ahora estos dos valores los restan, porque ambos tienen metros sobre segundos. Y le dan que la velocidad final a los 2 segundos es 0,4 metros sobre segundos. Usted debe colocarles las respuestas. La pregunta C dice calcular la altura máxima alcanzada. Entonces recuerde que hay una fórmula que dice 2 veces la gravedad por la altura igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces hace los reemplazos, miren. 2, este es de la fórmula, por la gravedad, como es hacia arriba es negativa, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura que no sé cuánto vale. Velocidad final, como dice altura máxima, recuerde, ya miramos en el anterior explicación que cuando alcanza la altura máxima la velocidad final es 0, menos velocidad inicial al cuadrado, 20 al cuadrado. Hace operaciones, más por menos, menos, 2 por 9,8, 19,6 metros sobre segundos al cuadrado. Por la altura, mire. El 0 desaparece aquí y me queda 20 al cuadrado, 400. Este menos va aquí, mire. ¿Sí? Entonces será. Ahora, altura máxima. Vamos a despejar esa altura máxima. Para ello tengo que quitar este menos 19,6 que está multiplicando. Eso pasa acá a dividir. Dividen menos 400 entre menos 19 y da 20,4. Este segundos al cuadrado se cancela con segundos al cuadrado y ese metro se cancela con 1. Quedando que la altura máxima entonces es de 20,4 metros. La pregunta D dice calcular el tiempo que tardará en el aire. Entonces mire, ya tienen la fórmula para calcular el tiempo. Recuerden, la velocidad final es 0, velocidad inicial es menos, aquí la fórmula 20 metros sobre segundo sobre la gravedad. Hacen la división y les va a quedar esos metros se cancela con metros, esos segundos se cancela con un segundo y la división de eso le da 2,04 segundos. Pero como el tiempo en el aire es en subir y en bajar, entonces es 2 veces el tiempo en subir. ¿Sí? Esto es tiempo que tarda en subir. Multiplican por 2 y les da entonces que el tiempo en el aire es 4,08 segundos. Deben ustedes redactar la respuesta. Miremos ahora un ejemplo de lanzamiento semiparabólico. Entonces miren, me dice, un piloto vuela en su avión a 15 metros por segundo. Si dice metros por segundo, está diciendo que es la velocidad. ¿Sí? La velocidad a la que va en forma horizontal. Y viaja a una altura de 100 metros. Miren, aquí está, de 100 metros de altura vuela ese avión. Entonces dice que la misión de él es dejar caer un paquete de provisiones o de alimentos aquí a este campamento donde están unos scouts. ¿Sí? Entonces me dice, ¿a qué distancia del campamento debe soltar la caja para que cumpla su misión? Es decir, me preguntan esta distancia, miren. ¿En qué momento, en qué punto debe ir el avión para soltar el cuerpo o las provisiones para que llegue exactamente? ¿Sí? Que eso tiene que soltarlas antes, pues, porque el cuerpo va a hacer esa trayectoria, mira que está ahí, miren, esa trayectoria va a ser. Entonces, ustedes colocan los datos, recuerden que la velocidad que le dan es la horizontal, es la horizontal. Le dan la altura, recuerde que la velocidad inicial vertical es 0. Y me pide calcular la distancia. Entonces, para hallarle esa distancia, como es horizontal, utiliza la fórmula de movimiento uniforme, que es esta, distancia igual a velocidad inicial por tiempo.
Pero para aplicar esta fórmula tengo que tener el tiempo y no lo conozco. Para hallar el tiempo entonces utilizo esta altura, mire, que es la de caída libre, mire, que está vertical. Entonces, conozco altura, entonces altura igual a 100 metros, igual a 0, que es la velocidad vertical inicial, 0. Más un medio por 9.8 metros segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Ese tiempo al cuadrado no lo conozco, por eso lo dejamos como t. Ahora hacemos operaciones. Este 0 anula, 0 por t es 0, tabla del 0. Y dividen 9.8 entre 2, 4.9. De aquí hay que despejar el tiempo al cuadrado. Esto que está multiplicando pasa acá a dividir. Pasa acá a dividir. Y me quedará 100 entre 4.9, 20.4. Esos metros se cancelan con metros y me queda segundos al cuadrado. Pero como aquí me dice tiempo al cuadrado y lo que yo quiero es solamente tiempo, entonces este 2 pasa a otro lado como una raíz. Entonces tiempo igual a la raíz cuadrada de 20,4 y le queda 4,52 segundos. Entonces ese tiempo lo vamos a utilizar en la fórmula de velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial es 15 metros por segundo, miren. Por el tiempo hacen ese producto, esos segundos se cancelan con segundos y les da que la distancia es 67,8 metros. Solución: se debe soltar las provisiones a una distancia de 67,8 metros antes del campamento. ¿Sí? Entonces espero que sea de mucha ayuda esta explicación, y cualquier duda usted me puede escribir al WhatsApp que está aquí en el número en pantalla o al correo institucional. Les agradezco a ustedes su atención.